Estamos presentando Mano a mano. Ceres FM. Mano a mano. Bueno, tengo el inmenso honor de estar recibiendo a José Luis Parise. Desde Buenos Aires estás ahora, José Luis. Todavía en Buenos Aires, sí, muchas gracias. Así que acá el Río de la Plata marcando el tiempo de la nueva palabra De amor. para el mundo entero. Bienvenido, José Luis, a Mano a Mano. Infinitas gracias en particular a ti y a tu programa, porque venimos haciendo ya alguna serie de notas, un seguimiento, y también gracias a todo el público en general por darme la oportunidad. Este es el momento para el cual se han reservado 12.000 años de profecías, y cualquier vía por la cual se las pueda dar a conocer es bienvenida, más aún las vías que se interesan seria y específicamente en el tema como esta. Muchas gracias. Ahora que dijiste eso, nosotros no somos observantes porque quizás no lo comprendemos, nuestra relación con el tiempo transcurrido en el planeta para que lleguemos a este aquí y ahora, José Luis. Tantas cosas. El agua, por ejemplo, ¿no es cierto? Claro, el agua es elemento clave del cambio de era, y este tiempo es el tiempo del cambio de era. Tal vez, si te parece bien, sería bueno, es al menos algo que propongo, que sugiero, empezar por el principio, es decir, explicar qué es el cambio de era, en qué consiste, y por qué el agua, y por qué este tiempo, y qué significa para cada humano haber elegido encarnarse en este tiempo, cuál es el desafío, en concreto, en lo interior y también en lo denso, en lo social. En general voy viendo que pasó el 22 de diciembre, tuvimos el honor de ser convocados con 103 maestros de las tradiciones originarias del planeta en Uxmal, en México, a una ceremonia que hicieron los sacerdotes mayas con la sacerdotisa Naquín, que nos convocó a todos, y estuvimos toda esa noche trabajando ahí, haciendo la entrada del primer rayo de plasma de la nueva era, con unas 1000 personas alrededor participando del ritual. Todo esto fue tal cual maravilloso como debía ser, en el lugar exacto del planeta, pero también observo que ya no se habla más de la nueva era, como si se tratara de algo que, insisto, 12.000 años de profecías nos guardaron para que una noche pase de largo y quede como una moda New Age. Lo cual quiere decir, claro, la humanidad no tiene conciencia de en qué consiste este cambio de era. Pues yo propongo empezar por ahí, no dar por supuesto que nuestra conciencia ya tiene anotado, involucrado lo que es el cambio de era más importante de toda la historia de este planeta, por lo menos de este planeta, tal como lo ubican esas mismas profecías. Si hubiera conciencia realmente de en qué consiste, la gente ya estaría en una actitud distinta, y lo que está sucediendo es, punto por punto y línea por línea, el cumplimiento de las profecías. Veamos, ¿te parece bien ingresar por ahí? Hacenos el viaje. Excelente, gracias. Sí, señor, es un viaje, eso es lo que es. Mira, para quien no está muy al tanto, veámoslo de entrada rápidamente. El cambio de era es, en principio, nada más y nada menos que, pero solo en principio, un hecho macrocósmico, astronómico y, para ser muy exactos, astrofísico. Después de 25.625 años, el planeta vuelve a ubicarse, junto con todo el sistema solar, de cara al centro de la galaxia, por primera vez en un periodo de tiempo que los mayas llamaron la cuenta larga, pero al que se refieren todas las culturas iniciáticas. El planeta y todo el sistema solar vuelve a no tener intermediarios entre nuestra posición y el centro de la galaxia. ¿Por qué esto importa? Porque el centro de la galaxia es literalmente un emisor de energía. Pero esto no es un concepto New Age místico, esto es un concepto al que hasta la ciencia tuvo que aceptar. Del centro de la galaxia viene una energía particular que se ubica como plasma. Importa enormemente. Ese centro de la galaxia, representado por 11 estrellas entre el centro de la galaxia y nosotros, del cual nuestro Sol es la 11ª, o sea, la más suburbia de todas, la más lejana de todas. De todos modos, los mayas, digo bien, los representaban con el nombre de
Hunab-Ku a ese centro de la galaxia y a nuestro Sol con el nombre de Kinich Ahau. ¿Y qué decían los mayas? Que en este tiempo, Hunab-Ku despertará a Kinich Ahau, que despertará al hombre y le recordará lo que ha olvidado. Esto es básicamente lo que las profecías cuentan para hoy. Quienes hemos elegido encarnarnos en este tiempo, estamos obligados a tener conciencia de lo que hemos elegido. ¿Qué quiere decir que Hunab-Ku despertará a Kinich Ahau, que nos despertará a los humanos y nos recordará lo que hemos olvidado? Implica algo tan claro, tan concreto como lo que está ocurriendo ya a nivel astrofísico. El plasma que viene del centro de la galaxia despierta a nuestro Sol, a Kinich Ahau. Hunab-Ku, despertarlo, ¿qué significa? Activarlo. El 13 de marzo de 1989 empezó esta activación del Sol. Entender que el 13 de marzo de este año fue el cambio de papas tiene directa relación con la primera señal que ocurrió en ese 1989, con la primera tormenta solar que despertó al Sol después de mucho tiempo, una tormenta solar sin precedentes como se tuvo en ese momento, y que empezó lo que hoy ya es más o menos conocido, que es una revolución solar absoluta, porque el plasma ha causado que el Sol nos envíe rayos que no nos había enviado en miles, decenas de miles de años, 25.625 años. Bien, ¿por qué nos importa esto a los humanos? Porque el plasma que ahora nos invade es esa energía que iban a buscar a lugares muy especiales del planeta los grandes iniciados de las grandes culturas iniciáticas. Tenía otros nombres: prana, maná, ki, éter, kausai, sami. Distintas culturas lo nombraron con distintos nombres, pero estamos hablando de una energía especial, particular, que hoy no hay que ir a buscar. Hay que entender que ya nos está invadiendo, que nos está impregnando y que ahora hay que aprender a utilizarla. Yo he realizado más de 100 viajes a las culturas iniciáticas originarias del planeta, son más de 30 años de investigación de los escritos sagrados, 30 años de investigación que involucran física cuántica continuamente, porque la cuántica de la ciencia es la única que está arañando algo de este conocimiento original, y continuamente las distintas culturas originarias del planeta ya muestran algo muy claro. Los chamanes, pero los chamanes originarios, no los chamanes para el turismo, los que fui a buscar y que son dificilísimos de acceder, de encontrar, y que me permitieron filmar con ellos las enseñanzas que no quieren recibir al hombre blanco. Bueno, esos chamanes originarios, tanto de Occidente como de Medio Oriente, como de Oriente, que fui a buscar, esos chamanes originarios, hay algo sumamente interesante que se observa. Ya no hacen más, esto es muy importante tenerlo en cuenta para toda la gente que pretende tomar esto en términos New Age, ya no hacen más ejercicios de carga energética. Lo que hacen es orientar la energía, que es muy distinto. Quiere decir, lo que necesitamos hacer tantos años, aprender a cargarnos con energía, ahora ya no lo necesitamos, y creer que tenemos que seguir haciendo esas mismas cosas es develar que no tenemos conciencia de lo que está ocurriendo, porque ahora las plantas que nos comemos tienen plasma. El animal que se come a la planta y después te lo comes tiene plasma. Tú tienes plasma en tu campo energético. Cada minuto entra más plasma. ¿Y por qué esto es clave? Porque el plasma es la clave de la creación. El plasma, y que nos invada el plasma, y que nos inunde el plasma, y el diluvio de plasma, distintos modos que en las diferentes culturas se nombra, lo que son las profecías actuales. El plasma es el elemento mal llamado por la física cuarto estado de la materia. En realidad es el estado cero de la materia, el previo a lo sólido, a lo líquido y a lo gaseoso. Antes de que la realidad se constituya de gaseoso a líquido y de líquido a sólido, antes que todo eso, la realidad es plasma puro. Y el plasma es lo que tenemos que aprender a trabajar. ¿Por qué? Porque entonces Kinich Ahau recordará al hombre despertándole cosas que ha olvidado. ¿Qué ha olvidado?
lo que todos los escritos sagrados de la historia de la humanidad, y los trabajé a todos y los enseño desde hace 30 años. Sé muy bien lo que digo cuando digo esto. Todos los escritos de la historia de la humanidad nos han enseñado que lo que hemos olvidado es que somos dioses. Sois dioses, mas lo habéis olvidado. Pues bien, llegó el momento de recordarlo. ¿Y qué es Dios? Dios es, básicamente, en todas las culturas, la respuesta más primaria que podemos dar, la más consistente, es: Dios es el que genera realidad. Muy bien, humano, estamos llamados a generar realidad. Estamos llamados a recordar nuestra esencia de divinidad. Para eso el universo nos está aportando la sustancia prima, el plasma. Ahora bien, la gran sorpresa es que para aprender a manejar y trabajar el plasma y crear con eso la realidad que queremos, se necesita, la palabra que tú dijiste hace un rato, un viaje pero interior. Porque cuando queremos generar realidad, lo que descubrimos que es que lo que terminamos generando, muy poco y muy pocas veces, repito, muy poco y muy pocas veces es lo que queríamos generar. Y si hablo en plural es porque estoy hablando de la especie humana. La especie humana está descubriendo que llegó a un atolladero, a un callejón sin salida, y encima de que el callejón es sin salida, cree que la solución es seguir golpeándose la cabeza contra esa pared. Yo quiero ser muy concreto en lo que voy a decir ahora, pero te ruego que me digas si vamos bien, si te parece que estamos tomando la temática por la vía que puede interesar a tu programa y al público, y si te parece que está siendo claro, porque ahora es donde vamos a hablar de lo que ocurre en nuestros días. ¿Te parece que vamos bien? Sí, adelante. Bien, infinitas gracias. Entendamos que ahora el humano, cada minuto que pasa, tiene más, por decirlo básicamente, la arcilla básica del universo, el plasma. ¿Qué significa esto? Que el humano cada vez, cada minuto, cada hora que pasa, tiene más poder creativo, más esencia divina de crear, generar realidades. ¿Esto qué implica? Esto implica algo tremendamente poderoso. Si tú no manejas al plasma, lo está manejando en ti todo aquello que te maneja a ti. Lo digo otra vez. O tú manejas al plasma, o al plasma lo está manejando a través tuyo lo mismo que te maneja a ti. ¿Qué nos maneja a nosotros? Ahí empieza el viaje iniciático, del que todas estas culturas que hablaron del cambio de era, casualmente, también hablan. ¿Qué nos maneja a nosotros? El nombre más conocido en Occidente de eso que nos maneja se llama el ego. ¿Y qué es el ego? Básicamente es el yo formado por condicionamientos temporales, sociales y culturales en los primeros 3 a 7 años de vida. Toda la vida es un viaje en el que nos sobrarían 70 años de vida, 80, 90, si de lo que se trataría sería de quedarse con ese ego. Que el Popol Vuh, el Bardo Todol, el libro egipcio de los muertos, que todos nos cuenten una historia donde tienes 7 años de vida para generar la cárcel de la cual después tienes que aprender a salir los próximos 70, 80 años de una encarnación, es una clara enseñanza de que los humanos tenemos que aprender a salir de la cárcel del ego. Si no, nos sobran 90 años por encarnación, porque si vivimos, supongamos, un promedio de 70, 80, 90 años, y en los primeros 7 años se genera el ego, ¿para qué necesitamos el resto de la encarnación? La enseñanza es muy clara, la necesitamos para aprender a liberarnos del ego. Ahora bien, ¿el ego qué representa? Básicamente lo voy a decir de un modo directo, que me parece que es un poco impresionante como para empezar a hablar el tema. El ego representa la vieja era. La era que desde el 22 de diciembre del 2012 a las 11:11 de cada pueblo es necesario dejar atrás por cada humano. ¿Por qué representa la vieja era? Y porque todos nosotros, los que estamos hoy en el planeta, los 7.000 millones de personas, nos hemos formado con un ego formado en la vieja era. Por lo tanto, nuestro ego es el representante de aquello de lo que hay que liberarse. Con absoluta claridad, lo que está ocurriendo ahora a nivel macrocultural, la humanidad tiene que liberarse de la vieja era,
no es más que el representante externo de lo que es el viaje interno que cada humano tiene que hacer, liberarse del ego. Ese ego que, si tienes 20, 30, 40 años, fue formado en la vieja era. Entendiendo esto, entendemos que liberarnos de nuestro ego y liberarnos de la vieja era es sinónimo de cambiar de era. Ahora bien, para cambiar de era, necesitamos entonces liberarnos de toda una información impregnada en nosotros. Esa información es la que decide sobre nosotros y por lo tanto decide sobre nuestra realidad. ¿Dónde está impregnada en nosotros? Acá entra el otro elemento que hace un rato nombrabas con precisión. Si tenemos que decirlo a nivel plasmático, ¿dónde está impregnado en nosotros la información de la que tenemos que aprender a utilizarla para ir más lejos de eso? Está impregnado en lo que se llama, desde los griegos, nuestros humores. ¿Y qué es nuestros humores? Nuestros líquidos. El elemento agua del que hablabas hace un rato. El agua almacena información. El agua es el lugar físico donde se almacena la información en cada ser humano. Recordar que en el humano estamos hablando de un 80% de agua, estamos hablando de un 80% de nosotros que tiene información codificada y que esa información codificada nos hace hacer lo que esa información tiene programado que tengamos que hacer. Que el elemento agua sea el elemento al que tenemos que aprender a manejar para cambiar la era es tan claro como que del plasma, el plasma se transforma en gas y el gas se transforma en agua. ¿Qué significa esto? Esto es lo que los Hopi enseñan los indios Hopi enseñan en su mitología. Primero viene la luz es el plasma. Entonces la luz se transforma en gas, nubes, dicen ellos. La nube se transforma en lluvia y la lluvia se transforma en lo que impregna a la materia y la hace crecer. Ahora bien, ellos dicen algo sumamente interesante, que es exactamente lo que enseñan todas las culturas iniciáticas y ahora en la cuántica está descubriéndose a nivel científico. 2 puntos. Cuando el plasma se va a transformar en agua, ya es tarde si lo quieres cambiar cuando es agua, porque ya está demasiado densificado. Esto quiere decir, nosotros tenemos que aprender a incidir sobre nuestros humores, con todo lo que eso decía para los griegos. Buen humor, salud; mal humor, enfermedad. El buen humor es el buen líquido. Nuestro cuerpo lleno de líquidos que transmiten toxinas nos transforma el líquido en enfermedad. La viceversa es igual de válida. Ahora bien, la idea de que yo tengo que interceder sobre los líquidos de mi cuerpo directamente y no sobre aquel estado previo hace que entonces nos pasemos la vida queriendo cambiar el cuerpo a nivel físico, con dietas, con energías, con respiración, y el plasma tiene la particularidad de que acelera la creación. Por lo tanto, no nos podemos tomar la vida ahora para aprender a hacer la dieta, liberar tal chakra, activar la chakra básica. Te lo digo yo, que fui a los lugares del mundo donde enseñan eso, y digo, querer hacer eso hoy es querer subir por la escalera, mientras la realidad va creciendo por el ascensor, por el elevador, y a un elevador que va a velocidades que se aumentan en cada minuto. A ver si podemos ser claros. Necesitamos cambiarle la información que le damos a nuestros líquidos, para que cuando esos líquidos efectivamente entonces generan nuestro cuerpo, nuestra parte más sólida del cuerpo, nuestro cuerpo físico, lo generen con una salud diferente, que a su vez impregne al planeta de una salud diferente. La película vista para adelante es lo sólido como última escala del viaje, pero la película vista hacia el inicio empieza en lo más sutil, eso de lo cual todas las culturas iniciáticas nos enseñan que es la clave del ser humano. Tiene que aprender a codificar, igual que dicen los Hopi. Viene la luz, viene el rayo, y el rayo se transforma entonces en nube, y en nube en agua, y el agua en lo que alimenta a la tierra, a la semilla, y de ahí sale lo sólido, un fruto. Muy bien, pero dicen los Hopi lo mismo que dice la cuántica. Entre el rayo y el agua hay algo más: el trueno, el sonido. Bajémoslo a la vida cotidiana.
Doctor. Nos está invadiendo el plasma, pero tenemos que aprender a usar los sonidos con los que codificar al plasma para que el plasma codifique al gas, o sea, la palabra, ese éter del que hablaban los griegos, el estado gaseoso, que codifique al líquido para que codifique a la materia. La clave empieza a estar en un punto central. Cada humano tiene que aprender a usar lo que el humano, en la vieja era, aprendió a degradar. 2 puntos. La palabra. No olvidemos que toda la historia de la magia, de la historia de la humanidad, es una historia de aprender a usar la palabra. Desde la misma significación del famoso abracadabra, que significa yo creo la realidad según como hablo. Ahora bien, ¿esto qué implica? Acá empezamos a entender lo que es tener que variar la información de nuestro ego. Implica que lo que ha sido degradado en la vieja era es lo que ahora tenemos que aprender a hacer resurgir. Eso que en todas las Biblias es sinónimo mismo de Dios. A Dios se lo nombra como el Logos. Y Logos tiene 3 significados. Uno de ellos es precisamente palabra. ¿Qué nos pasa a los humanos? Cuando queremos generar realidad no tenemos idea de qué pasos tomar. Y todas las Biblias, que son un manual de creación de realidad, empiezan diciendo que en el inicio Dios, ¿qué hizo? ¿Pensó? No. ¿Dios qué hizo? ¿Respiró? No. ¿Dios qué hizo? ¿Viajes astrales? No. ¿Prendió incienso? No. Ninguna de las cosas que la New Age trata de hacer para generar realidad. En el inicio, Dios, el Logos, dijo. Así son todos los inicios de todas las Biblias. ¿Ves? La realidad se inicia aprendiendo a decir. Antes de avanzar en qué significa aprender a decir, tenemos el serio problema de qué nos impide que la realidad nos responda cuando decimos lo que queremos. Lo que nos impide que la realidad responda cuando yo le digo a la realidad lo que quiero, eso que nos impide es lo que recién nombrábamos como aquel elemento que fue formado en una cultura que nos enseñó a despreciar a la palabra, el elemento ego. ¿Y qué es el ego? El resultante de lo que nuestros condicionamientos temporales, sociales, familiares, culturales han hecho en nosotros. Muy bien. ¿En qué nos hemos formado? ¿En qué cultura nos hemos formado? Precisamente, una cultura en la cual la palabra es desechable. ¿Por qué? Por los paradigmas que en esa cultura han generado a nuestro ego. Entramos en una parte extremadamente provocativa de lo que las profecías nos enseñan. ¿Por qué? Porque nos enseñan, recién nombraba los Hopi, los Hopi tienen su roca profética, que tiene básicamente un dibujo de 2 líneas paralelas. Encima de una de esas líneas hay 4 muñequitos dibujados que van hacia la nada y desaparecen cuando entra un rayo que viene de lo alto. Ese rayo es el plasma. La línea paralela es la de un hombre que va recorriendo en forma individual y llega a que después de que entra ese plasma, ese rayo, tiene una realidad como la que él quiere, dibujada con mazorcas de maíz, con trigo, que es lo que querían los Hopi lograr. Muy bien, ¿qué nos está poniendo? El paralelo entre vieja era y nueva era. ¿Y dónde está puesto el acento en la vieja era? En esos 4 muñequitos de los que las profecías Hopi, y mejor dicho, de los que la mitología Hopi nos advierte quiénes son. Esos 4 muñequitos son los mismos muñequitos que están representados de diferentes maneras en todas las advertencias que nos han dejado los escritos sagrados del planeta. Los 4 muñequitos son los mismos que en la Biblia están tipificados como los 4 jinetes del Apocalipsis, son los 4 nahuatl de las culturas aztecas, son los 4 sunyas de la India, y así podemos seguir viendo en distintas culturas de la humanidad que siempre nos han advertido que hay 4 elementos que impiden el pasaje de una era a la otra era y que son los que tienen que no condicionarnos más para pasar de era. Esos 4 elementos hoy se llaman igual que siempre y están ubicados en la realidad cotidiana con los 4 paradigmas que armaron a nuestro yo. Los 4 paradigmas de la vieja era. Veamos. Cuando uno quiere generar algo en la vida,
¿A qué atribuye? ¿A qué acude? ¿A qué recurre cuando uno quiere generar una realidad? Por ejemplo, quiero conseguir un trabajo, una realidad. Quiero conseguir tal nivel de vida, una realidad. Quiero conseguir tal estado de salud, una realidad. Quiero conseguir mi propia pareja, una realidad. Quiero conseguir tal estado espiritual. Ok. Cuando uno quiere generar realidad, recurre, sin saberlo, a la información codificada en nuestros líquidos por esos 4 paradigmas, que en la Biblia están representados en el Apocalipsis capítulo 6 como los 4 jinetes, que son uno de ellos el que se ocupa de decir el precio de las cosas, el otro es el que se ocupa de el poder y tiene detrás de sí, dice la Biblia, el Hades invisible a su disposición. Ahora lo decodificamos enseguida. El otro es el que se ocupa de, se viste de bermejo, dice, y se ocupa de lo espiritual, y el otro es el que se viste de blanco, y en todas las Biblias está ubicado ahí un pie de página, insisto, capítulo 6 del Apocalipsis, que ubica que tiene que ver con la sanación. Ok, veamos. Nuestra vieja era está armada precisamente en esos mismos 4 paradigmas. Yo acabo de decir citas básicas de la Biblia hebreo-cristiana. Si nos vamos a los Hopi de los que hablaba antes, ¿qué dicen? Escalofriantemente lo mismo. Escalofriantemente lo mismo. Dicen que esos 4 muñequitos representan el poder del poder. Uno de estos 4 jinetes representaba el poder de los que tienen poder. El otro era el poder del dinero. Uno de estos 4 jinetes representa el que dice los precios. El otro era el poder de los inventos. Uno de estos 4 jinetes representan al que viene a hacer sanaciones, que está representado por quien hoy día nos enseña los inventos, la ciencia. Y el otro era el poder espiritual, el poder de la cruz, lo llaman los Hopis. Nos vamos a los 4 Sunyas de la India, lo mismo vas a encontrar. Está la historia del Ramayana, que nos cuenta una historia donde de lo que se trata es del poder del dinero para que el señor Rama entonces, con quién se casaba, porque a quién le quedaba la herencia, una historia de poder del dinero. Nos encontramos con los 4 Sunyas y ¿con qué nos estamos encontrando? Con la misma enseñanza. Nos vamos a los 4 Nahuatl de la roca azteca, la misma historia, que una historia donde la humanidad es desperdiciada por el poder del poder, la política. El poder del dinero, la economía, el poder de los inventos, la ciencia, y el poder de lo espiritual, en el orden de las iglesias institucionalizadas. Bueno, lo que hasta ahora parecían metáforas, ahora tiene nombre propio. ¿Qué es la vieja era? Movernos con la información que se ha codificado en nosotros de la política, la economía, la religión y la ciencia. Entendiendo esto, ¿qué entendemos? Todo. Porque quiere decir, si cuando yo quiero generar realidad, recurro a la información codificada en mis humores de con qué se genera realidad, le empiezo a preguntar a mis arquetipos interiores del político en mí, el economista en mí, el científico en mí y el religioso en mí. ¿Eso qué significa? ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro a el paradigma del político en mí? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué? Porque el político que quiere poder. ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro al economista en mí? ¿Tengo o no tengo? Porque el economista es el que dice acerca de que tiene o no tiene valor en un mercado. ¿Cuáles son las preguntas con las que recurro al espiritual en mí? ¿Debo o no debo? Y esa es la iglesia la que lo codifica, las iglesias institucionalizadas, todas, no solo la católica. ¿Y cuál es la pregunta con la cual recurro al, ya dijimos el economista, dijimos el político, nos falta, creo que ubicamos el científico no, claro, ese es el que nos faltaba, el más resistido de todos, ahora mismo mientras hablamos lo vemos. El científico es aquel al que recurro cuando yo digo, no sé, ¿sé o no sé? Si no sé, no puedo hacerlo. Bien. Mientras le sigamos pidiendo permiso en nuestra realidad a ¿tengo o no tengo? Eso es la economía. ¿Puedo o no puedo? Eso es la política. ¿Sé o no sé? Eso es la ciencia. ¿Debo o no debo? Eso es la religión. Mientras nosotros queramos constituir la realidad con esas 4 preguntas,
seguimos en la vieja era. Y lo que ocurre a nivel astrofísico y nosotros empiezan a tomar distancia, como en esa roca Hopi nos es advertido, que no porque entre el plasma, el rayo del cielo, nosotros vamos a estar en la nueva era. Tenemos que lograr estar en la línea, que por eso a mi segundo libro yo lo llamo así, el otro camino, la línea del otro camino, no el de los 4 paradigmas imperantes. Hagamos un resumen de lo hablado hasta ahora y entramos en la parte directamente práctica de la cuestión. Pero no podemos practicar algo si primero no ubicamos de qué se trata lo que hay que practicar. ¿De qué se trata lo que hay que practicar? De un cambio de era en un viaje interior donde te atrevas a generar realidad, aunque no tengas, no sepas, no puedas o no debas, no creas que lo vas a poder lograr porque no debes. Ok, porque no sabes si debes. Cualquiera de estas vías nos mantienen en la frontera entre la vieja era y la nueva era. Ahora bien, esto que pone de manifiesto, empecemos con la práctica directa de la cuestión. ¿Qué está ocurriendo en el mundo desde las cercanías a la frontera del cambio de era del 22 de diciembre del 2012 que acaba de transcurrir? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Está ocurriendo algo escalofriante. Los 4 paradigmas de la vieja era están de rodillas, moribundos. Y solo hay que abrir los ojos para verlo. La política, ¿cómo está? Ya no tiene respuestas en ningún lugar del mundo. Yo me la paso viajando, tengo el honor de ser recibido en cada vez más países del mundo a enseñar. No hay lugar del mundo donde crean en sus políticos. Y cuando creen que aparece algún político en el cual se puede creer, la desilusión es peor aún. Vengo de Europa cada rato, donde está el movimiento de los indignados, el que se vayan todos, el cacerolazo. La economía, la política en el mundo está mostrando lo que las profecías decían que tenía que ocurrir. La economía en el mundo está destrozada, vayas donde vayas. Estados Unidos, que hizo creer la burbuja financiera, demostró que era un blef, el FMI y sus recetas. Europa, no hace falta recordarnos cómo está Europa en este momento, con los máximos grados de desocupación y pobreza de todo el siglo anterior, desde todo el siglo anterior. ¿Cómo está la economía en el mundo? Los únicos lugares donde la economía está mejor son aquellos que tienen culturas iniciáticas en su origen, casualmente. Ahora bien, sigamos. ¿Cómo está la religión en el mundo? Las iglesias han caído en un lugar de tal absoluta falta de vida que directamente lo podemos ver en lo que ocurrió con el Papa anterior. Renunció cuando él tiene a su disposición las mejores medicinas, las mejores comidas. Sin embargo, la religión mostró estar tan de rodillas que ahora directamente un papa renunció con todo lo que las profecías, lo expliqué en otros reportajes, por internet lo van a encontrar, con todo lo que las profecías han cumplido acerca de Malaquías y Nostradamus en lo que ocurre con el papa actual. Ahora bien, una vez que entendemos esto, preguntémonos qué nos quedaría, y la ciencia. La ciencia es, hoy día, el paradigma al que si tomamos como tal, más seguro nos lleva a la destrucción del planeta. Después quiero explicar esto a dónde nos conduce en la práctica, como te decía recién, por algo muy claro. Porque si no vamos a creer que de lo que se trata es de que no haya ciencia, no haya política, no haya religión y no haya economía. No es eso lo que dicen las profecías. Lo que dicen las profecías es que no las pongamos como paradigmas. ¿Y qué son los paradigmas? Los que nos dicen que es la realidad. Mira, si tú quieres hacer realidad algo, no le pidas permiso a si tienes o no, a si puedes o no, a si sabes o no, y a si crees que lo vas a lograr o no, que debes lograrlo o no. Porque cualquiera que cae en eso cayó en la trampa de la vieja era. La ciencia como representante actual, voy a citar un documento de la UNESCO que salió en la revista Scientific American hacia diciembre del año pasado, que dice literalmente que el planeta está instalado en las crisis más graves de su historia de la humanidad en todos los ámbitos, y detalla, y te dije las fuentes, y detalla, tenemos los peores ríos y mares de la historia del planeta, nunca el agua estuvo peor que como está ahora. Tenemos la peor salud de la historia del planeta. Nunca la humanidad estuvo tan enferma como está ahora. Tenemos los porcentajes, no cantidades, porque obviamente en 7.000 millones de personas
siempre va a ser el máximo de cantidades. No, estamos hablando de porcentajes. El porcentaje de enfermos de la humanidad es cada año peor. Las enfermedades que no podíamos curar, no las hemos curado. La gripe seguimos sin saber curarla. Las vacunas que parecen prevenirnos de una enfermedad, el mismo informe ubica, y tantos otros informes, que las vacunas te previenen de una enfermedad, pero te enferman por 7 otras enfermedades más. El solo hecho de entrar a un hospital te acelera el riesgo de un 70% de enfermarte por el solo hecho de haber entrado a hacerte una placa, una radiografía. Tenemos el planeta más polucionado de la historia de la humanidad. Nunca el planeta estuvo tan enfermo. Además, mandamos chatarra al espacio, por las dudas, por si no fuera suficiente. Y sin embargo, la ciencia, que nos ha llevado a este estado de caos, de callejón sin salida, la ciencia es a lo que seguimos recurriendo para que nos genere realidad. La ciencia de pronto se transforma en ciencia política, y ahí los jinetes del apocalipsis empiezan a trabajar juntos. La política aprende de la ciencia, y la política nunca fracasó tanto desde que aprende de la ciencia. La economía, ¿cómo se llama ahora? Ciencias económicas. Seguimos buscando soluciones en los que nos llevó al problema más grave de la historia de la humanidad. Quiero ser muy concreto. Mira, en el momento del pasaje de Hera, aquel mito del Titanic hundiéndose es exactamente lo que sucede. Se está hundiendo el Titanic. El Titanic es nuestra realidad basada en los 4 paradigmas que acabo de mencionar. Pero al hundirse el Titanic, ¿qué hacía la humanidad? ¿Qué hacía el humano arriba del Titanic? Insólitamente, el humano arriba del Titanic se aferraba de las barandillas del Titanic. Es ridícula la escena, pero esa escena existió. El humano se aferra de la barandilla, creyendo así la sensación imaginaria del ego de que está más seguro. La humanidad está haciendo eso. La humanidad se sigue aferrando a las recetas de la economía, a las recetas de la ciencia, de la política y de la religión. Claro, hoy por hoy, a la que le damos más crédito es a la de la ciencia, porque la política está desprestigiada en todo el mundo, la religión ni hablemos, lo que son las iglesias. La economía ya ha demostrado su fracaso, pero el humano sigue creyendo que la barandilla de la ciencia es la que nos va a salvar. La ciencia es tan necesaria como inútil para generar realidad. Y la prueba está en lo que está sucediendo en este pasaje de Hera a nivel manifiesto y abierto con la ciencia. ¿Qué está sucediendo en este pasaje de Hera con la ciencia? Fraude tras fraude tras fraude están saliendo a la luz. Y los que no parecían fraudes, resulta que ya están mostrando que también van camino a hacerlo. Se empezó a popularizar con la famosa vacuna de la gripe A, que salió a la luz, que era un fraude científico. Pero no un fraude de algunos científicos. Toda la ciencia médica, toda la ciencia laboratorista, toda la ciencia física estaba involucrada detrás del fraude de la vacuna de la gripe A. Sigamos. Después de eso vino... Ahora, entendamos, para la vacuna de la gripe A se invirtió no menos de $1.000 millones en un fraude, porque los científicos dijeron esta es la vía. Como dijeron, usemos la energía perecedera del planeta en lugar de usar energías imperecederas como el viento, como el sol. La ciencia nos llevó a destrozar como está destrozado el planeta. Después de eso, ¿qué vino? Paralelamente a eso, más bien, el proyecto del famoso genoma humano descifrado. Y el genoma humano descifrado ya hace 12 años que se lo descifró y no sirvió para absolutamente nada. Pero en el interín, $3.000 millones para descifrar un mapa que nos sigue prometiendo espejitos de colores para el futuro y que no trajo una sola cura a nada de todo lo que prometió. Sumemos, $1.000 millones para la vacuna de la gripe A. $3.000 millones para el genoma, para leer el mapa del genoma humano. Cosa que nos sigue prometiendo cosas que nunca llegaron. Pero la peor de todas es la actual. Que ya ha salido a nivel tan fraude, tan cara dura en los diarios, que ocurre que nos viene a decir que encontró lo que buscaba. Estoy hablando de la máquina llamada como máquina de Dios, generador de hadrones, LDC,
la máquina de Dios, la generador de hadrones que busca el bosón de Higgs y que estamos en mayo del 2013, bueno, ok, en abril del 2013 salió en todos los diarios del mundo que había encontrado lo que buscaba. Sin embargo, 2 meses antes, en febrero, había salido al mundo la información de que habían desconectado la máquina de Dios. Ya hay estudios que sacaron a la luz el fraude, que ubican cómo desconectaron la máquina y 2 meses después esa máquina encontró algo. Acá hay gato encerrado, esto huele mal. ¿Qué sucedía? Se les acababa el presupuesto y tenían que sacar un estudio rimbombante para que les sigan dando todos los países de Europa y todos los países de América que le dan subvención, que se la sigan dando. La máquina de Dios resultó que la desconectaron porque tienen que ver si de acá a 2 años logran que funcione a la potencia total, porque hay un juicio en la ciudad de Hawái que se le hizo, no quiero entrar en detalle, por la cual ni siquiera puede llegar a la máquina, se gastaron $6.000 millones para que no se la pueda usar en su totalidad. Ahora bien, hicieron el estudio rimbombante donde dicen que, bueno, se encontró el mismo estudio, y cito, Daniel De Fiori, estoy citando los nombres, el científico que dice, bueno, en realidad ya no se puede hablar más de lo que buscábamos, del bosón de Higgs. Ahora se pueden encontrar un montón de partículas que cualquiera de ellas puede ser el bosón de Higgs. Ya empezaron a ensuciar la cancha para que no se sepa de qué están hablando. En concreto, $6.000 millones para decirnos que, $6.000 millones para decirnos que encontraron algo 2 meses después de que lo habían desconectado porque simplemente ya nadie quería darles presupuesto. Mintieron. Ahora bien, $6.000 millones de la máquina de Dios, $4.000 millones para el genoma humano, $1.000 millones para la vacuna de la AAA, de la gripe A, lo mismo igual de mortal. El fallido estuvo buenísimo. Ahora bien, entender esto que es entender que con uno de estos solos proyectos, el que acabo de nombrar último, se hubiera resuelto todo el hambre de la humanidad si en vez de dárselo a los científicos para que jueguen con sus ilusiones de espejitos de colores, se hubiera efectivamente apostado a que la humanidad cambie de era. Un proyecto muy concreto, bien práctico y bien concreto, como puede ser el rescatar de las culturas originarias cómo hacían para que les dabas un desierto y te devolvían un jardín. Hoy es al revés. En 3 siglos nos han dado un planeta que era un jardín y lo hemos transformado en este desastre que es actualmente. Esto que estoy diciendo se llama la permacultura, que precisamente significa cultura permanente. La permanencia de las culturas originarias. Está sabido perfectamente, con muy poquitos centavos de dólar, una familia resuelve su hambre para el resto de su vida por muy pocos centavos de dólar si se le enseña a operar la tierra y las semillas como las culturas originales lo hacían. Es infinitamente mejor que la porquería que nos han enseñado de lo transgénico, de ponerles combustibles, de tener que gastar combustibles del planeta, de tener que poner plaguicidas, pesticidas, no gasta energía, encima después se autogenera por poquitos centavos. La cuenta ya está hecha. Con los $6.000 millones de el chiche, el juguete nuevo de la máquina de Dios, del generador de hadrones, ya podríamos haber resuelto el problema de la humanidad en cuanto a su problema fundamental, el hambre. Claro, además habría que enseñarles a generar esa cultura, esa tierra, a moverla, y eso le enseña leyes ocultas de con qué se trabaja la energía para que la semilla, y acá empieza a unirse con el tema anterior, para que la semilla y la tierra funcionen. ¿Por qué? Porque cuando tú quieres aprender a trabajar con permacultura, lo cual era una decisión nada más, no le demos $6.000 millones a estos científicos que por decisiones políticas y económicas, así se aseguran poder seguir robando los políticos, los económicos y los científicos el resto de la nueva era, porque 6.000 millones para una cosa, 4.000 millones para otra, son cifras monstruosas que nunca nos dan resultado. Si en vez de eso en concreto se le hubiera dado a la gente, o se le diera en vez del próximo chiche científico, en vez del próximo juguete científico, ahora ya se habla de
van a empezar con la historia del Alzheimer, de que entonces vamos a generar una nueva ciencia contra el Alzheimer. Mientras tanto, el Alzheimer ya llega a edades primarias de la humanidad, ya no es en la vejez. Ok, ¿qué pasaría si a la humanidad, por ejemplo, en concreto, se le daría lo que la enseñanza originaria enseña acerca de semillitas, 1 metrito cuadrado de tierra por persona, con un cajoncito por persona, y se le enseña a trabajar con permacultura a la semilla? Cuando se lo quiere ir a estudiar en el origen, por eso recuerdo, cultura permanente, en el origen de donde permanecen esas culturas, ¿qué ocurre? Se aprenden cosas tales como que a la semilla hay que hablarle, a la tierra hay que hablarle, a la luz que le damos a la semilla hay que decirle lo que queremos que genere. Acá estamos en el tema que ubicábamos antes. Esto que la cuántica está descubriendo, que según lo que digas, esto de las fotos de Masaru Emoto, por ejemplo, el japonés que fotografía partículas de agua mínimas congeladas, a las que primero les dice cosas agradables y después les dice cosas desagradables, y ya está comprobado, confirmado, el agua toma patrones armónicos o desarmónicos según las palabras. ¿Qué hacen los chamanes? Lo digo habiendo ido a todos los lugares de la tierra donde hay chamanes, hombres sagrados, hombres sabios. Para plantar una semilla, le dicen a la semilla lo que quieren lograr, ¿ves? Al plasma hay que hablarle. Cuando le dicen lo que quieren lograr, esa semilla produce un resultado distinto que si no se lo dice. Claro, después vienen las farmacéuticas, los laboratorios, se llevan la plantita al laboratorio, la disecan, la destrozan y dicen, no, acá no hay agentes químicos que puedan curar la enfermedad que dicen los chamanes. Era todo mentira, es que ahí no está la palabra que el chamán le dijo. No la van a encontrar en el líquido de la planta o en lo sólido de la planta. Ahora bien, para aprender a decirle a la planta lo que vos lo que querés lograr, la realidad que quieres generar, tendrás que aprender eso que todas las Biblias nos dicen de entrada, aprender a manejar con palabras la realidad. Entonces descubriré que mi vida cotidiana está plagada de lo que yo me la paso diciéndole a mi vida cotidiana sin tener la más mínima conciencia de que se lo estoy diciendo. Porque se lo dicen los condicionamientos de mi ego que fueron generados en mis primeros años de vida. Entonces yo me la paso diciendo, mañana quiero resolver mis problemas porque mañana voy y voy a buscar trabajo y ya está, y se acabó. Me levanto y voy a buscar trabajo. El plasma codifica. ¿Qué quieres? Buscar trabajo. Ah, no quieres encontrarlo. Esta pequeña diferencia genera una realidad donde el plasma quedó codificado para buscar trabajo. Resultado, vuelve a la casa desesperanzado porque le fallaron todas las magias del mundo, porque él dijo que quería buscar trabajo y lo que ocurrió fue que cada vez que llegaba a un lugar ya habían tomado otro empleado. ¿Por qué? Porque no quería otra cosa que buscarlo. El plasma responde codificándose con los sonidos. Los sonidos, como enseñaba Cristo, son los que nos pudren la vida. Cristo dice con claridad, no es lo que entra por nuestra boca lo que nos pudre la vida, es lo que sale de nuestra boca. El mismo Cristo que enseñó que una palabra bastará para salvarnos. El mismo Cristo que enseñó a nombrar como algo sagrado, que estoy tratando de que se entienda. Ahí empieza un juego. Con una cosa tan concreta y tan simple como a la humanidad, por ejemplo, enseñarle a decirle a una semilla lo que quiera lograr, la humanidad tiene que empezar entonces a mirar hacia lo interior. ¿Quién dice en mí las órdenes que no generaron la realidad que yo quiero? Esa es la pregunta que Buda le hacía a los discípulos como primer pregunta. ¿Quién habla en ti cuando tú crees que mueves tu lengua? Entender que ahora va a haber más plasma es entender que vamos a estar ante la maldición más grande de la humanidad o la bendición más grande de la humanidad. ¿Por qué? Porque si el plasma acelera, incrementa mi poder creativo de la realidad y yo le doy órdenes al plasma que no son las que yo creo darle, me encontraré con una realidad cada vez más maldita. ¿Y qué quiere decir maldecir? Decir mal. En cambio, si yo aprendo a decir bien, bendecir, bien decir, mi realidad pasa a estar bendita. Bueno, esto es lo que yo descubrí en los
más de 100 viajes que realicé. Hay 11 pasos con los que generar realidad. Se empieza por el plasma, y al plasma hay que aprender a hablarle, paso 2. No te puedes quedar en el terreno de la idea de lo que quieres lograr, y cuando se lo quieres decir, empieces a descubrir en ti que hay algo que está diciendo, y tú aprendes a escucharte. Entonces aprendes que hay algo que está diciendo órdenes a la realidad todo el tiempo, y la realidad no hizo más que obedecer. Quiero encontrar una pareja, no soporto más estar sola, quiero encontrar una pareja. ¿Qué le viene? Una pareja. 2. Swingers, si lo quieres concreto en la vida cotidiana. Hombre casado que le viene a decir, quiero que seas mi amante, porque lo que quiere encontrar es una pareja. O sea, ella y 2 más. La realidad responde. Descubrir que tenemos este poder de que si decimos, quiero buscar trabajo, no lo vamos a encontrar. Que si queremos encontrar pareja, no vamos a formar nuestra pareja, sino que vamos a estar de a 3. Nos van a hacer propuestas todo el tiempo de ser amantes de, pero nunca de formar pareja propia. Descubrir esto es descubrir la pregunta fundamental con la que empieza toda iniciación. Esa pregunta que pregunta, ¿quién en mí está generando esta realidad? Pero si yo tuve el poder, con sonidos, con palabras totalmente desviadas, de generar una realidad desviada, cuando yo entonces aprendo a decirle a mi realidad lo que yo quiero, ese mismo poder se incrementa hacia donde yo quiero generar realidad. Sí, pero con una ayuda extra. Ahora viene plasma del universo, y ese plasma no te permite creer más que te van a arreglar la realidad desde afuera. ¿Qué significaría que te arreglen la realidad desde afuera? Que la política, la economía, la religión o la ciencia te van a mejorar la vida. Toda la expectativa que apoyes en cualquiera de esos 4 paradigmas te mantiene en la vieja era. Generar realidad propia hace que no dependas del político de turno, no dependas de lo que la ciencia puede curar o no. Yo voy por todo el mundo enseñando. Nunca un avión no me sale a tiempo, nunca un avión no me llega a tiempo, nunca... La gente que está en enseñanza no se enferma. Voy a dar enseñanza en Barcelona, me los encuentro en Barcelona. Voy a dar enseñanza en México, me los encuentro en México. En cada lugar del mundo donde voy a dar un plenario, me encuentro caras conocidas, gente de diferentes edades, diferentes estados económicos. ¿Qué quiere decir? No se enfermaron, el avión les llegó a tiempo, no dependieron de los gobiernos de turno, que digan, ahora es tiempo de viajar, ahora no, ahora hay que hacer economía. No dependieron de las seguridades de turno, lo digo teniendo como país base Argentina, un país totalmente inseguro. No nos matan, no nos roban, no nos violan, no nada. El corralito no nos pudo frenar, el famoso corralito de los depósitos en Argentina. ¿Por qué? Porque a quien genera realidad propia no le entra en esa realidad lo que él no quiere que entre, y crece en esa realidad lo que quiere que crezca. Para eso hay 11 pasos, son los que he descubierto, y como ¿de qué he descubierto? Los he codificado, están en todas las culturas, son los mismos pasos que en cualquier cultura se ven en sus escritos fundamentales, en sus pinturas fundamentales, codificados. Y esos 11 pasos son los que ahora el humano tiene facilitado con el plasma aprender a utilizar para sencillamente recordar que somos dioses y obtener una conciencia superior que nos va a empezar a hacer preguntarnos las cosas que al humano más le fascinan cuando empieza a vivenciarlas. ¿Cómo puede ser? Yo quería algo, ahora que lo puedo decir bien y ahora que dije las frases correctas, ¿qué empezó a ocurrir? Se me empezaron a generar un montón de casualidades que todas me hacen generar el plan que yo quería. Ahora hay algo que me está ayudando en el universo. Por eso uno de mis libros yo lo llamé casualizar. Casualizar, aprender a generar casualidades. El humano tiene el poder de aprender a generar que el plasma le traiga por casualidad lo que quiere, de día y de noche. Por eso este camino de la magia también te enseña a generar los sueños, a generar estados de conciencia superior, donde si precisas una respuesta te llega sin necesidad de ponerte a practicar telepatía 12 años para ver si un día recibes bien la cartita Zener que te marcó el triangulito, una estupidez total, cuando esto es para generar vida. Mira, yo estudié todos los escritos sagrados, nunca vi a Cristo haciendo prácticas telepáticas, ni a Buda haciendo práctica telepática, pero cuando precisaron la respuesta telepática les llegó. ¿Qué quiere decir? Los 11 pasos no te llevan a practicar potenciales, sino que se detonan en el paso 7, en el momento exacto en que los precisas para algo. Pero es para algo, ¿para qué?
para ayudar al planeta. Porque si tú generas tu realidad, yo genero la mía, y cada uno generamos nuestra propia realidad, el planeta cambia de era. Tanto es así que hay una ecuación que se llama la de la masa crítica, raíz cuadrada del 1% del total, que nos dice, si la raíz cuadrada del 1% del total de la humanidad logra cambiar de era, la humanidad cambia de era. ¿Y cuál es la raíz cuadrada del 1% de la humanidad? 8.000 personas nada más. 8.000 personas que le podamos mostrar al mundo que vamos por el mundo generando realidad propia, que no dependemos de lo externo, que no dependemos de lo que se tiene, se puede, se sabe o se cree. Somos 8.000 personas, y acá hablo poniéndome yo entre el tema, porque es mi compromiso, poniéndome en ese grupo, mostrándole al mundo que ya estamos en la nueva era. Creo que hemos hecho un desarrollo gigante, te pido disculpas si tomé tal vez demasiado la palabra, pero creo que todo el desarrollo fue ubicando todas las diferentes cuestiones que en general de este tema son desde lo más milenario hasta lo más actual. Estamos presentando Mano a mano. Ceres FM. Mano a mano. Es tiempo de amor. Somos Ceres FM. Amma, la Tierra en la nueva dimensión. Bueno, realmente ha sido un viaje a alta velocidad, como estos trenes que realmente los ves pasar. José Luis, has hecho una exhibición hermosísima, 1000 cosas para comentar, pero vamos a abrir nuestras líneas a Madrid porque tenemos a Diana que te va a hacer un par de preguntitas. Gracias, y gracias por el interés, y bueno, pude hablar realmente de todo lo que entiendo que había que hablar, te lo agradezco sinceramente. Sí, además, sobre todos estos conceptos es lo que versa la radio, así que está muy familiarizada la audiencia. Al menos ya tienen los titulares de cada uno de los temas. Ahora ingresar, profundizar y aprender a usarlos ya es una decisión de cada uno, por supuesto. En efecto. Diana, ¿cómo estás? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando, Diana, adelante. Hola, José Luis. Hola, qué alegría. Preguntaba recién, ¿es la Diana que yo conozco con la que voy a hablar? Sí, gracias, muchísimas gracias por esta conexión desde Madrid.
Sí, la verdad, justamente hace unos días yo hablé con Ciro y le Claro. dije, mira, me ha llegado un video de esta persona que me ha llegado justamente desde México. Ajá. Y me dijo, sí, le he escuchado, trabaja aquí para la radio y está en esta Claro. onda, ¿no? Entonces justo Claro. me enteré y para mí la verdad, primero quería agradecerte porque te conozco hace 20 días, ¿sabes? Claro. Llegaste a mi vida casualmente Sí, sí. y justamente a muchas personas del entorno y admiro de verdad la forma tan práctica y tan sencilla de la que hablas, porque muchas veces mezclamos como la conciencia con temas espirituales y al final la Ay, gente sí, no por entiende. Dios. Te agradezco tanto Entonces- que lo veas, sí señor. Es el problema de la New Age, que arman tanta cuestión con tantos estribillos que al final no sirven para nada. Y esto es aplicación pura. Por eso te agradezco que lo veas, sí señor. Exactamente, y mira, me he puesto yo a hacer lo que tú has hecho. Estoy aquí con mi compañera con la que vivo aquí en casa y nos hemos puesto, y al menos yo los 3 primeros pasos te puedo decir que funcionan. Lo sé, y por eso quería intervenir y se lo pedí a Ciro porque tuve que hacer lo vi como 4 veces los videos que tienes en internet porque es Hay muy mucho difícil material. entenderlo aunque sean fáciles, ¿no? Hay Y mucho bueno, me he material. puesto a modificar del caos el pensamiento, Ajá, ¿no? Y de claro. verdad, al menos los 3 primeros estoy en proceso de crear esta realidad. Bueno, mira, Y funciona. para buena noticia, todos los pasos que siguen dependen de los 3 primeros. Así que estás bien rumbeada si de entrada pones ahí el foco. A la gente le gustan mucho los pasos que vienen después, cuando se entra en los sueños, cuando se aprende a manejar potenciales que se donan espontáneamente. Pero el secreto está en que todo eso lo tienes que manejar bien de entrada en esos 3 primeros pasos. Por eso ya estás viendo algo que, sí, efectivamente, todos los que recorremos los 11 pasos lo vemos. Unas pocas gotas de magia que podemos detonar, inmediatamente se traducen en resultados. No es eso de, pero tienes que entrenarte 10 años y entonces verás los resultados. No, en la nueva era ya no hay tiempos de espera, afortunadamente. La magia ya llegó. Antes para pedir un Exacto. teléfono en Uruguay demoraba 15 años. Que te pusieran la línea. Claro, claro. Imagínate si lo potencias con magia, porque no dependes de la política, del político, de la técnica, todo esto que hablábamos en la primera parte. Los tiempos se han acelerado, el plasma es un gran acelerador de tiempo y por eso todos tenemos la sensación subjetiva de que ahora pasa más rápido el mes, el año, y al mismo tiempo miramos para atrás y vemos, pero esto pasó hace 2 meses, nada más me parece que pasó hace 10 años. ¿Por qué? Porque el plasma acelera los tiempos, pero en esos tiempos hace que se generen, se creen más cosas. Por eso ahora es todo mucho más fácil o mucho más difícil. Si lo que estás creando no es lo que quieres crear, todo se te dificulta más rápido. Si antes te habías hecho, a ver, un mínimo cálculo en una vesícula, ahora te vas a hacer un meteorito en la vesícula, porque va a crear muchísimo más rápido la misma cuestión, pero también te lo sanas más rápido. Pero sanar lo que significa, no sacarse lo que está generando, sino aprender desde dónde lo está generando para dejar de generarlo. Y esa energía que antes gastabas en el síntoma físico, el síntoma en tu economía, el síntoma en tu pareja, esa misma energía te queda libre para dirigirla hacia lo que tú quieres. O sea, realmente es una nueva era. Y son decisiones, no es otra cosa. Lo que recién dije a nivel de la cultura, si la cultura se dejara de darle plata a los científicos para juguetitos tecnológicos que no sirven para nada y le pusiera la plata a enseñarle a la gente a generar realidad propia, ya estaríamos en la nueva era a nivel cultural. Pero eso no depende de la cultura. Tú, yo lo podemos hacer, y no solamente con las semillas, como es la metáfora que dije. Nuestra semilla es nuestra palabra, y nuestra tierra es el plasma. Y si ponemos la semilla en la tierra, crecerá lo que queramos que crezca. Una cosita, José Luis. En Aurora nosotros habíamos recibido un mensaje, el cual siempre estamos compartiendo, que son 7 herramientas. La primera de ellas era una espada inclinada que tenía la punta recortada, como si estuviera insertada en la piedra. Claro, Y ahí empieza el mito, sí. Claro, y ahí nos decían que dejarás la lucha de la espada ahora es la palabra, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba, realmente estaba vivenciando esas manifestaciones porque son más que importantes. No debemos Claro. enfrascarnos en otra lucha y permitir que las cosas caigan por su propio peso. Pero eso Es sí, maravilloso lo que dices. Mira, así se inicia el mito de la magia, el mito, Merlín. Así empieza. Ujú. ¿Por qué? Porque no acudió a las fuerzas densas. Todos los forzudos, todos los musculosos no podían quitar la espada de la piedra. La espada de la piedra es
tu problema en tu economía, tu síntoma. Todos tenemos una espada en la piedra en nuestra vida, algo que está clavado ahí y no lo sabemos desclavar, no lo sabemos sacar. Pues bien, ¿qué nos enseña el mito de Merlín? Eso que acabas de decir, la espada en la piedra, porque Merlín, a diferencia de cualquier otro, le enseñó al rey que tenía que decir lo que quería lograr. Esto está en el mito. Entonces, como fue el único que lo dijo, no hizo fuerza con los músculos. ¿Qué nos dice el mito? Un rayo de luz se vio sobre la piedra y entonces la pudo sacar cuando dijo las palabras mágicas, las que le había enseñado Merlín. Está todo claro. Luz, sonido, y lo que no logras con los músculos, lo logras con las fuerzas sutiles. Eso es el inicio del mito del mago Merlín, es el inicio del mito de los caballeros de la mesa redonda de Arturo. Ese es el inicio de la magia. Con fuerzas sutiles, sonidos, luz, se polariza y logras lo que con los músculos jamás lograrías. Por eso estamos en esta campaña de AMMA, que es el nuevo nombre de la nueva Tierra, la nueva vibración, por el hecho de que justamente el o sea, el sonido básico del universo, que después se transforma en sus variables, ¿no es cierto? Como es como la flor de lis, que se abre en 3 pétalos, que es el el am y el om, que podríamos, o aum, que estaríamos exacto, así es, conociendo. Sí, que a su vez es la etimología del amén. Exactamente. A su vez es la misma etimología del amén y del imán de los egipcios. O sea, son sonidos que tienen codificado el poder de la creación. Es sumamente interesante ver que cuando uno le dice ese sonido a los cristales de agua de Masaru Emoto, con la experiencia que decíamos antes, la forma que inmediatamente toma el sonido, toma el agua, el cristal, o sea, lo un poquitito más denso, el líquido, con ese sonido es la forma exacta del plasma. Quiere decir, con ese sonido entras al plasma. Es una llave con la que abres la puerta del plasma. Ahí es donde entonces tienes que aprender a decirle lo que quieres, y nos faltaba el líquido, habíamos dicho. Nuestra palabra es la semilla, el plasma es la tierra donde poner la semilla, y el líquido es nuestros humores, nuestros afectos. Tenemos que sentirnos como queremos sentirnos, y para eso hay un paso entero que se llama el tercer paso del método de la magia, porque si no impregnas si tus sensaciones no, yo no voy a poder, aunque diga la palabra, ok, hay todo un paso que te enseña a sentirte como quieras sentirte. Entonces tenemos todo, tenemos palabra, tenemos plasma y tenemos el líquido con el que regamos eso, el humor, que por eso para los griegos se llamaba humores, líquidos. Quien aprende a generar esas 3 cuestiones, los 3 pasos que recién decía Diana, los 3 primeros pasos del método, cómo me siento, qué le digo al universo que quiero, y moverme en ese mundo sutil que no lo puedo dejar en ideas, porque la luz se plasma con sonido, entonces inmediatamente vemos en la realidad que empiezan a generarse señales, paso 4, señales que aprendemos a evaluar, y con las técnicas de energía, ahí lo que hago que es, las amplifico nada más. Yo las técnicas de energía tuve el honor de aprenderlas con los queros, los últimos descendientes legítimos de la raza inca, pero los queros originarios, los queros que eran los 4 sumos sacerdotes, de los cuales queda uno solo vivo. Ellos me llevaron 7 días a la montaña y me enseñaron esas técnicas, pero esas técnicas son las que se aprenden en el paso 6 del método, porque los primeros pasos son sonido, luz y aprender a ponerle el humor que queremos a las situaciones. Creo que hemos hecho un compendio de todo, inclusive de esto, gracias a lo que Diana ubicó de los pasos en juego. Una preguntita del estribo, y después cierra Diana. Sí, adelante. ¿Cómo sientes Lemuria? ¿Qué es Lemuria para ti? Tercer raza madre, polar, primer raza madre. Polar, hiperbórea, segunda raza madre. Polar, hiperbórea, después viene lemuriana, tercer raza madre. Cada raza madre representa uno de los 11 pasos que estamos hablando. Ya sé, las razas madres son 7, no son 11, porque las otras 4 están por advenir, son las de la nueva era. La raza lemuriana y el tercer paso del método de la magia son lo mismo. O sea, aprendes de la raza lemuriana y te conectas con la raza lemuriana cuando atraviesas el tercer paso. El primer paso es la raza polar, la segunda es la raza hiperbórea, la tercera es lemuriana, la cuarta es la raza atlante de la que tanto escuchamos hablar, después viene la aria, que vendría a ser la nuestra, la actual, y después vienen las demás razas que son a futuro, pero que también están codificadas en ese recorrido oculto de la humanidad, del cual Lemuria es nada más que y nada menos que un eslabón. Y cada uno de esos los desarrollas en ti cuando desarrollas el paso correspondiente de magia
que toca a cada una de esas razas, para decirlo de una manera menos metafórica, que fue enseñado en cada una de esas razas madres. Bueno, ahora sí te concedemos el cierre, querida Diana. Bueno, realmente ha sido un viaje a alta velocidad, como estos trenes que realmente los ves pasar. José Luis, has hecho una exhibición hermosísima, 1000 cosas para comentar, pero vamos a abrir nuestras líneas a Madrid porque tenemos a Diana que te va a hacer un par de preguntitas. Gracias, y gracias por el interés, y bueno, pude hablar realmente de todo lo que entiendo que había que hablar, te lo agradezco sinceramente. Sí, además, sobre todos estos conceptos es lo que versa la radio, así que está muy familiarizada la audiencia. Al menos ya tienen los titulares de cada uno de los temas. Ahora ingresar, profundizar y aprender a usarlos ya es una decisión de cada uno, por supuesto. En efecto. Diana, ¿cómo estás? Hola. Sí, te estamos escuchando, Diana, adelante. Hola, José Luis. Hola, qué alegría. Preguntaba recién, ¿es la Diana que yo conozco con la que voy a hablar? Sí, gracias, muchísimas gracias por esta conexión desde Madrid. Sí, la verdad, justamente hace unos días yo hablé con Ciro y le dije, mira, me ha llegado un video de esta persona que me ha llegado justamente desde México. Ajá. Y me dijo, sí, le he escuchado, trabaja aquí para la radio y está en esta onda, ¿no? Entonces me enteré y para mí, la verdad, primero quería agradecerte porque te conozco hace 20 días, ¿sabes? Claro. Llegaste a mi vida casualmente Sí. Y justamente a muchas personas del entorno y admiro de verdad la forma tan práctica y tan sencilla de la que hablas, porque muchas veces mezclamos como la conciencia con temas espirituales y al final la gente no entiende. Te agradezco tanto. Entonces, que lo veas, sí señor. Es el problema de la New Age, que arman tanta cuestión con tantos estribillos que al final no sirven para nada, y esto es aplicación pura. Por eso te agradezco que lo veas, sí señor. Exactamente, y mira, me he puesto yo a hacer lo que tú has hecho. Estoy aquí con mi compañera con la que vivo aquí en casa y nos hemos puesto, y al menos yo los 3 primeros pasos te puedo decir que funcionan. Lo sé, y por eso quería intervenir y se lo pedí a Ciro porque tuve que hacer lo vi como 4 veces los videos que tienes en internet porque es muy difícil entenderlo aunque sean fáciles, ¿no? Y bueno, me he puesto a modificar del caos, el pensamiento, ¿no? Y de verdad, al menos los 3 primeros estoy en proceso de crear esta realidad. Bueno, mira, para buena noticia, todos los pasos que siguen dependen de los 3 primeros, así que estás bien rumbeada si de entrada pones ahí el foco. A la gente le gustan mucho los pasos que vienen después, cuando se entra en los sueños, cuando se aprende a manejar potenciales que se donan espontáneamente, pero el secreto está en que todo eso lo tienes que manejar bien de entrada en esos 3 primeros pasos. Por eso ya estás viendo algo que, sí, efectivamente, todos los que recorremos los 11 pasos lo vemos. Unas pocas gotas de magia que podemos detonar, inmediatamente se traducen en resultados. No es eso de, pero tienes que entrenarte 10 años y entonces verás los resultados. No, en la nueva era ya no hay tiempos de espera, afortunadamente. La magia ya llegó. Antes para pedir un teléfono en Uruguay demoraba 15 años. Que te pusieran la línea. Claro. Imagínate si lo potencias con magia, porque no dependes de la política, del político, de la técnica, todo esto que hablábamos en la primera parte. Los tiempos se han acelerado, el plasma es un gran acelerador de tiempo, y por eso todos tenemos la sensación subjetiva de que ahora pasa más rápido el mes, el año, y al mismo tiempo miramos para atrás y vemos, pero esto pasó hace 2 meses nada más, me parece que pasó hace 10 años. ¿Por qué? Porque el plasma acelera los tiempos, pero en esos tiempos hace que se generen, se creen más cosas. Por eso ahora es todo mucho más fácil o mucho más difícil. Si lo que estás creando no es lo que quieres crear, todo se te dificulta más rápido. Si antes te habías hecho, un mínimo cálculo en una vesícula, ahora te vas a hacer un meteorito en la vesícula, porque va a crear muchísimo más rápido la misma cuestión, pero también te lo sanas más rápido. Pero sanarlo, ¿qué significa? No sacarse lo que está generando, sino aprender desde dónde lo está generando para dejar de generarlo. Y esa energía que antes gastabas en el síntoma físico, el síntoma en tu economía, el síntoma en tu pareja, esa misma energía te queda libre para dirigirla hacia lo que tú quieres. O sea, realmente es una nueva era. Y son decisiones, no es otra cosa. Lo que recién dije a nivel de la cultura, si la cultura se dejara de darle plata a los científicos para juguetitos tecnológicos que no sirven para nada y le pusiera la plata
a enseñarle a la gente a generar realidad propia, ya estaríamos en la nueva era a nivel cultural. Pero eso no depende de la cultura. Tú, yo lo podemos hacer, y no solamente con las semillas, como es la metáfora que dije. Nuestra semilla es nuestra palabra, y nuestra tierra es el plasma. Y si ponemos la semilla en la tierra, crecerá lo que queramos que crezca. Una cosita, José Luis. En Aurora nosotros habíamos recibido un mensaje, el cual siempre estamos compartiendo, que son 7 herramientas. La primera de ellas era una espada inclinada que tenía la punta recortada, como si estuviera insertada en la piedra. Claro, Y ahí empieza el mito, sí. Claro, y ahí nos decían que dejarás la lucha de la espada ahora es la palabra, ¿no? Entonces, cuando te escuchaba, realmente estaba vivenciando esas manifestaciones porque son más que importantes. No debemos enfrascarnos en otra lucha y permitir que las cosas caigan por su propio peso. Pero eso es sí, maravilloso lo que dices. Mira, así se inicia el mito de la magia, el mito Merlín. Así empieza. ¿Por qué? Porque no acudió a las fuerzas densas. Todos los forzudos, todos los musculosos no podían quitar la espada de la piedra. La espada de la piedra es tu problema en tu economía, tu síntoma. Todos tenemos una espada en la piedra en nuestra vida, algo que está clavado ahí y no lo sabemos desclavar, no lo sabemos sacar. Pues bien, ¿qué nos enseña el mito de Merlín? Eso que acabas de decir, la espada en la piedra, porque Merlín, a diferencia de cualquier otro, le enseñó al rey que tenía que decir lo que quería lograr. Esto está en el mito. Entonces, como fue el único que lo dijo, no hizo fuerza con los músculos. ¿Qué nos dice el mito? Un rayo de luz se vio sobre la piedra y entonces la pudo sacar cuando dijo las palabras mágicas, las que le había enseñado Merlín. Está todo claro. Luz, sonido, y lo que no logras con los músculos, lo logras con las fuerzas sutiles. Eso es el inicio del mito del mago Merlín, es el inicio del mito de los caballeros de la mesa redonda de Arturo. Ese es el inicio de la magia. Con fuerzas sutiles, sonidos, luz, se polariza y logras lo que con los músculos jamás lograrías. por eso estamos en esta campaña de AMMA, que es el nuevo nombre de la nueva Tierra, la nueva vibración, por el hecho de que justamente el o sea, el sonido básico del universo, que después se transforma en sus variables, ¿no es cierto? Como es como la flor de lis, que se abre en 3 pétalos, que es el el am y el om, que podríamos, o aum, que estaríamos exacto, así es, conociendo. Sí, que a su vez es la etimología del amén. Exactamente. A su vez es la misma etimología del amén y del imán de los egipcios. O sea, son sonidos que tienen codificado el poder de la creación. Es sumamente interesante ver que cuando uno le dice ese sonido a los cristales de agua de Masaru Emoto, con la experiencia que decíamos antes, la forma que inmediatamente toma el sonido, toma el agua, el cristal, o sea, lo un poquitito más denso, el líquido, con ese sonido es la forma exacta del plasma. Quiere decir, con ese sonido entras al plasma. Es una llave con la que abres la puerta del plasma. Ahí es donde entonces tienes que aprender a decirle lo que quieres, y nos faltaba el líquido, habíamos dicho. Nuestra palabra es la semilla, el plasma es la tierra donde poner la semilla, y el líquido es nuestros humores, nuestros afectos. Tenemos que sentirnos como queremos sentirnos, y para eso hay un paso entero que se llama el tercer paso del método de la magia, porque si no impregnas si tus sensaciones no, yo no voy a poder, aunque diga la palabra, ok, hay todo un paso que te enseña a sentirte como quieras sentirte. Entonces tenemos todo, tenemos palabra, tenemos plasma y tenemos el líquido con el que regamos eso, el humor, que por eso para los griegos se llamaba humores, líquidos. Quien aprende a generar esas 3 cuestiones, los 3 pasos que recién decía Diana, los 3 primeros pasos del método, cómo me siento, qué le digo al universo que quiero, y moverme en ese mundo sutil que no lo puedo dejar en ideas, porque la luz se plasma con sonido, entonces inmediatamente vemos en la realidad que empiezan a generarse señales, paso 4, señales que aprendemos a evaluar, y con las técnicas de energía, ahí lo que hago que es, las amplifico nada más. Yo las técnicas de energía tuve el honor de aprenderlas con los queros, los últimos descendientes legítimos de la raza inca, pero los queros originarios, los queros que eran los 4 sumos sacerdotes, de los cuales queda uno solo vivo. Ellos me llevaron 7 días a la montaña y me enseñaron esas técnicas, pero esas técnicas son las que se aprenden en el paso 6 del método, porque los primeros pasos son sonido, luz y aprender a ponerle el humor que queremos a las situaciones.
creo que hemos hecho un compendio de todo, inclusive de esto, gracias a lo que Diana ubicó de los pasos en juego. Una preguntita del estribo, y después cierra Diana. Sí, adelante. ¿Cómo sientes Lemuria? ¿Qué es Lemuria para ti? Tercer raza madre, polar, primer raza madre. Polar, hiperbórea, segunda raza madre. Polar, hiperbórea, después viene lemuriana, tercer raza madre. Cada raza madre representa uno de los 11 pasos que estamos hablando. Ya sé, las razas madres son 7, no son 11, porque las otras 4 están por advenir, son las de la nueva era. La raza lemuriana y el tercer paso del método de la magia son lo mismo. O sea, aprendes de la raza lemuriana y te conectas con la raza lemuriana cuando atraviesas el tercer paso. El primer paso es la raza polar, la segunda es la raza hiperbórea, la tercera es lemuriana, la cuarta es la raza atlante de la que tanto escuchamos hablar, después viene la aria, que vendría a ser la nuestra, la actual, y después vienen las demás razas que son a futuro, pero que también están codificadas en ese recorrido oculto de la humanidad, del cual Lemuria es nada más que y nada menos que un eslabón. Y cada uno de esos los desarrollas en ti cuando desarrollas el paso correspondiente de magia que toca a cada una de esas razas, para decirlo de una manera menos metafórica, que fue enseñado en cada una de esas razas madres. Bueno, ahora sí te concedemos el cierre, querida Diana. Bueno, tengo 2 preguntas, José Luis. La primera es que en este caso de crear nuestra propia realidad, ¿dónde juega la parte del karma o de esas deudas que traemos de vida? No sé, una enfermedad que quizás no sabes, o cosas que realmente, claro, por ejemplo, a mi plano yo puedo co-crear porque realmente no, digamos que no tengo cosas así muy graves, ¿no? Pero sí me he puesto a pensar en aquellas personas que sí tienen algo que aprender de algo o de una situación familiar muy fuerte, ¿sabes? Que no es tan fácil ese clic a través de estos pasos. ¿Cómo se trabaja en esa parte para estas personas que, digamos, que tienen ese aprendizaje, entre comillas, karmático? Bien, yo he dado plenarios enteros de este tema. Con lo que quiero decir, si me permites una respuesta seria, me llaman otro día y hablamos del tema del karma. Porque reducirlo ahora a 2 formulitas sería faltar el respeto al tema. Yo agradezco infinitamente que tengas este interés, esta inquietud, que me da la oportunidad de mantener la puerta abierta también, para sin el más mínimo interés que no sea simplemente el de divulgar el tema, que me llamen otro día y les cuento toda la historia de dónde viene en realidad el concepto de karma, qué es el concepto de karma y lo más importante, cómo se lo usa en la vida cotidiana. Porque el karma no es lo que nos han hecho creer que es las New Age. En la India el karma está trabajado en los Vedas, y los Vedas enseñan que para entender el karma primero hay que entender 2 conceptos paralelos. El akarma, que significa sin karma, y al mismo tiempo el svadharma y el dharma. Dharma, para decirlo fácil, dharma, karma y akarma, o se entienden los 3 juntos o no se los puede entender. Entonces, reducirlo a explicarlo, yo te podría decir sencillamente, el karma es lo que hoy estás haciendo, igual que no lo pudiste dejar de hacer vida tras vida. Entonces, no me tengo que ignorantemente ir a querer curarlo a la vida anterior, porque lo que no resolví de la vida anterior es lo mismo que no pude resolver esta mañana cuando fui al banco. Es lo mismo que no pude resolver ayer con mi pareja. El karma no es una cuestión que nos conecta con vidas anteriores, sino con lo que logramos actuar, karma, con traducción de actuar, traducción de karma, acción, y con lo que no logramos actuar, akarma, sin acción. En magia se aprende a resolver situaciones sin acción. Se llama Gu Wei en la China y akarma en la India. Gu Wei significa acción vacía y akarma significa sin acción, sin actuar. Pero para aprender eso tenemos que hablar del dharma, que rige sobre el karma y que rige sobre la karma. Por eso digo, o el Gu Wei, que es sinónimo, por eso digo, si realmente quieren lo hablamos con la profundidad del caso, con la trilogía que en la India se enseña al respecto, y entonces sí el karma se transforma en un concepto liberador, al revés de lo que creemos todos los días, que el karma es una especie de cárcel que nos condena a ciertas cosas. No, señor. No hay errores de diseño en el universo. El universo no se equivocó al ubicar el karma. No es una broma de mal gusto que nos manda el universo para mantenernos en una cárcel. El karma es un arma liberadora, pero para liberarse hay que entender las leyes en juego, y es lo que trato de ubicar como el dharma que rige sobre ambos, sobre el karma y el akarma. Intenté al menos poner una orientación sin pretender que podemos reducir esto a mínimas frases, porque afortunadamente los Vedas son para esto, especialmente el tercero de los 4 Vedas.
Y entonces, bueno, ya que esta la dejamos pendiente, tengo Sí. otra pregunta y es que acompaña el proceso que tú dices y que estoy haciendo. En este proceso de crear magia, yo lo estoy acompañando con un cambio de la alimentación radical y aprendiendo Sí. a respirar. Sí. ¿Es correcto? O sea, ¿tiene esto algo que ver que ha potenciado estos pasos que tú nos, Bueno, nos compartes? Gracias por preguntar esto porque es uno de los temas actuales. Mira, infinitamente más fácil es aprender a respirar y hacer dieta que hacer magia. Entendámoslo así, lo digo de entrada. ¿Por qué? El paso 9 del método de la magia te conecta por casualidad con lo que tú necesites para tu resultado. Si tú para tu resultado tienes que hacer una dieta en especial, o tienes que hacer un ejercicio de respiración o una depuración de respiración en especial, el paso 9 te lo va a poner de manera tal que no lo puedas dejar de ver. Vas a prender la tele, la televisión, una vez que te van a estar hablando de esa dieta. Vas a hablar con un amigo, casualmente hice esa dieta. Vas a abrir una revista y va a estar la propaganda de esa dieta. ¿Qué quiere decir? El universo te está diciendo es por ahí, es por ahí. Pero esto no significa que la dieta o la respiración sean elementos con los cuales tengamos que pasar por ahí para armar realidad propia. Mira, Cristo lo dijo con claridad. Cristo dice con claridad, al final del Evangelio de Juan, que es el que sabe realmente de esto, porque Juan era eseño, y dice con precisión, cuando estaba Elías, a él os quejabais porque él no comía. Yo, que como y bebo, estoy ahora con vosotros, y a mí me decís comilón y bebedor. Cristo era comilón y bebedor, lo dijo él mismo. La gente no lee la Biblia, yo las estudié todas, di un seminario entero que me llevó 6 meses en Argentina y todo un fin de semana en Europa sobre la verdadera historia de Cristo. Cristo se nombra a sí mismo comilón y bebedor. Sin embargo, en otro momento, cuando va al desierto, hace a profundo ayuno. ¿Qué quiere decir? Según para lo que tiene que lograr resultado en ese momento, adapta la dieta a eso. Buda se pasó 11 años con los sannyasines, los renunciantes, los que aprendían a hacer dieta y respiración, y cuando salió del bosque de los sannyasines dijo, he perdido 11 años de mi vida. Yo quiero que se entienda que todos creemos que tenemos que hacer dieta y respiración, y yo he convivido con los queros, he convivido con chamanes que no hacen dieta, no hacen respiración e igual logran magia. Entonces la respuesta afortunadamente es ni sí ni no. Depende de qué resultado quieres lograr tú, y si para tu resultado vas a necesitar una dieta o una respiración, el universo se va a encargar de metértelo por todos los agujeros posibles, la ventana, la televisión, la boca del amigo cuando habla, etcétera. Esto es lo bueno de la magia es integrativa. Lo que se necesite del universo lo vas a tener que meter en tu realidad. No es sectaria, no, dejemos afuera eso, no, esta comida no, esta otra comida no, todo lo contrario. Y así es como efectivamente podemos ver que funcionó en los iniciados, con los ejemplos básicos que recién decía Cristo, Buda o los queros, en lo actual, ¿no? Pues muchas gracias. Gracias a ti, esto es buenísimo para que si la dieta y la respiración son las que el universo te está poniendo como presentación, no dudes en seguirlas, pero tampoco creas que las tienes que hacer o que por hacerlas vas a tener mejor o peor magia. Es decir, claro, no pasa por ahí. Esa era mi duda. No, claro, o sea, ya me lo has dicho y bueno, Claro. nada, yo sigo, vale. Pero por supuesto, no te digo que no lo hagas, pero tampoco quiero que hagas, porque por eso que te digo, es más fácil hacer dieta que hacer magia. Conozco yo he realizado cursos en todo el mundo, infinita cantidad de personas que hacen dieta y no llegan con la plata a fin de mes, que hacen dieta y los hijos no lo respetan, que aprenden respiración y no logran tener la pareja que quieren, o sea, no generan realidad con eso. Así como para otros, el método les enseña en el paso 9 que tal dieta o tal respiración es la necesaria y el universo te lo presenta. Esto es buenísimo, es de uno en uno. Claro. No me refería a una dieta, pero sí, por ejemplo, a dejar la Coca-Cola, ¿no? A consumir más agua, era a ese cambio, no realmente a una dieta rigurosa, sino a ciertas modificaciones. Mira, que a nivel corporal. Si me preguntas específicamente, hay una dieta que es la dieta de la magia, pero la dieta de la magia te enseña cosas que no se pueden enseñar así a las apuradas. Yo he dado, insisto, plenarios enteros acerca de cómo se trabaja la dieta y la energía en la comida, y lo que te enseña es, mira, el cuerpo humano puede albergar toxinas, no es problema. Si te gusta la Coca-Cola o lo que fuera, el problema está en si no se las dejas largar. Entonces es mucho más importante vaciarse, que no olvidemos la frase que hace un rato dije, cuando Cristo le dijo esa frase a los
del Sanedrín, que le preguntaron eso, pero ¿tú haces dieta o no? Y él dijo, no es lo que entra por la boca del hombre lo que lo pudre, sino lo que sale de la boca. Cristo está poniendo el hincapié en que no dependemos tanto de la comida como creemos, sino más bien de lo que aprendemos a sacar. Lo primero es la palabra, lo que sale por la boca. Pero todo esto que me has nombrado, desde la Coca-Cola hasta una hamburguesa, el cuerpo sabe sacarlo si no le dejas acumular las toxinas. Entonces quiero que se entienda, porque si no la magia nos parece que siempre nos queda lejos y tiene que ver con comer lo que en los templos comían. En los templos comían eso porque era lo que necesitaban para lo que tenían que hacer en los templos. Pero nosotros no necesitamos pasar por ahí. Te lo digo yo, que he hecho las dietas más espartanas del planeta y no por eso mi magia subía. Ahora, cuando para lograr algo necesito depurarme de tal alimento o lo que fuera, ahí es donde el universo me lo pone en juego. Y no olvidemos, comer toxinas no es siquiera el problema es si no se la deja sacar al cuerpo. Pero claro, decir esto obliga a una responsabilidad, porque si no la gente se pone a comer cualquier cosa en nombre de no es problema, recortando la frase a esa cuestión. Y por eso digo, no es problema si aprendes a dejar que el cuerpo las elimine. Y para eso es el camino de la dieta en magia, mucho más que para esto sí o esto otro no. Vale, Diana perfecto, Rivadeneira, muchas gracias. José Luis Parise, gracias por este encuentro en mano a mano y por supuesto la puerta siempre está y va a estar abierta. Bien, el karma, las dietas, la respiración, cualquier tema que quieran que trabajemos, cómo se lo trabaja en las culturas iniciáticas, con gusto, ahí estaré. De hecho, gracias a la intervención de Diana hemos dejado muchas puertas abiertas, pero hoy por hoy la lupa, el foco hay que ponerlo en qué haces con tu palabra, dirigiendo o no al plasma del que el universo nos está regalando como nunca le regaló al planeta Tierra. Infinitas gracias por esta posibilidad, y la nueva era es individual, es de uno en uno, no dependemos de lo externo. Gracias. Y Muchas gracias. las gracias te las da Ceres por tu generosidad. Gracias otra vez y hasta ahora, hasta siempre. Gracias, ahora es siempre. Gracias. Mano a mano con José Luis Parise. Participación especial de Diana Rivadeneira. Ceres FM.
hasta ahora, hasta siempre. Gracias. Ahora es siempre. Gracias.